Buenas noches, queridos soñadores. Bienvenidos a este espacio de calma y magia, donde los cuentos de hadas más fascinantes cobran vida para acompañaros en vuestro descanso. Esta noche os traigo historias extraordinarias, comenzando con el cuento de La doncella del lucero y otros cuentos maravillosos que os llevarán a reinos encantados y tierras lejanas donde todo es posible. Si disfrutáis de estas narraciones, os invito gentilmente a dejar un me gusta y suscribiros al canal para que cada noche podamos encontrarnos aquí, en este refugio de sueños. Y si os place, dejad un comentario contándome cuál de estas historias tocó vuestro corazón. Ahora, acomodaos en vuestro lecho, bajad las luces, encended un ventilador si lo deseáis para crear ese suave murmullo que invita al descanso. Y preparaos para dejar que vuestra imaginación vuele libre. Respirad hondo, soltad las preocupaciones del día y permitid que estas palabras os envuelvan como un manto de terciopelo. Empezamos el viaje de esta noche con la historia de la doncella del lucero. La doncella del lucero, pues. Señor, esto era una vez, en tiempos que ya se han ido y no volverán, un reino pequeño pero próspero que se extendía entre montañas cubiertas de nieve perpetua y valles donde florecían los manzanos más dulces que jamás hayan dado fruto. En aquel reino vivía una joven llamada Estrella, hija de un humilde molinero que trabajaba junto al río que descendía cantando desde las alturas. La muchacha tenía un don singular que la distinguía de todas las doncellas de la comarca, pues cada noche, cuando el lucero vespertino aparecía en el firmamento, ella salía al prado que había tras el molino y comenzaba a cantar con una voz tan pura y cristalina que los pájaros enmudecían para escucharla y las flores se abrían, aunque fuera medianoche. Cuentan los ancianos del lugar que su canto tenía el poder de calmar los corazones afligidos y sanar las penas más profundas, aunque la joven no era consciente de la magia que habitaba en su garganta. Vivía Estrella una vida sencilla y dichosa, ayudando a su padre en las tareas del molino, llevando harina a las aldeas cercanas y cantando cada noche bajo el lucero que parecía brillar con más intensidad cuando ella elevaba su voz al cielo estrellado. Pero sucedió que en aquellos días el reino estaba gobernado por un rey anciano y sabio que tenía un único hijo, el príncipe Aldebarán, un joven de corazón noble, pero aquejado de una terrible melancolía que ningún médico ni hechicero había podido curar. El príncipe no sonreía jamás, no encontraba placer en los banquetes ni en las cacerías, y pasaba los días encerrado en la torre más alta del castillo, contemplando el horizonte con ojos vacíos como si buscara algo que no lograba encontrar. El rey, desesperado por ver a su hijo recuperar la alegría de vivir, había mandado llamar a los mejores trovadores, a los más diestros músicos y a los más sabios filósofos del reino y de los reinos vecinos, pero ninguno había conseguido arrancar siquiera un atisbo de sonrisa de los labios del joven príncipe. Una noche, cuando la desesperanza ya se había apoderado del corazón del rey, un viajero llegó al castillo trayendo noticias de una doncella que cantaba bajo las estrellas con una voz capaz de tocar el alma misma de quien la escuchara. El rey, aferrándose a esta última esperanza como un náufrago se aferra a un madero, envió de inmediato a sus mensajeros al molino junto al río con una invitación para que la joven Estrella acudiera a palacio. Cuando los emisarios del rey llegaron al humilde molino, el molinero y su hija quedaron estupefactos ante semejante honor, pero Estrella, siendo de corazón generoso y compasivo, aceptó sin dudar, pues si su canto podía aliviar el sufrimiento de alguien, fuera príncipe o campesino, ella estaba dispuesta a ofrecerlo. Así fue como la doncella emprendió el camino hacia el castillo real, llevando consigo únicamente su vestido sencillo de lana hilada, una capa que su madre le había tejido antes de partir de este mundo, y el lucero que cada noche la acompañaba como fiel guardián en el cielo. Al llegar al palacio,
Fue recibida con toda cortesía y conducida a los salones reales donde el rey la esperaba con una mezcla de esperanza y escepticismo en su rostro surcado por los años y las preocupaciones. La joven hizo una reverencia ante el monarca y le dijo con voz suave que haría todo lo que estuviera en su mano para ayudar al príncipe, pero que su canto solo brotaba cuando el lucero aparecía en el cielo, pues era esa estrella la que le daba la inspiración y la fuerza para elevar su voz. El rey asintió comprensivo y mandó que prepararan un jardín en el patio del castillo, justo bajo la ventana de la torre donde su hijo se refugiaba cada noche. Cuando el crepúsculo tiñó el cielo de púrpura y naranja, y el lucero vespertino comenzó a brillar en el firmamento como una joya celestial, Estrella salió al jardín preparado y alzando la vista hacia aquella estrella que era su compañera desde la infancia, comenzó a cantar. Su voz se elevó en el aire nocturno como una cinta de plata que se entrelazaba con la brisa, llenando cada rincón del palacio con una melodía que hablaba de esperanza, de amor, de la belleza escondida en las cosas sencillas, del milagro de cada amanecer y del consuelo que traen las estrellas a los corazones solitarios. En la torre más alta, el príncipe Aldebarán, que como cada noche contemplaba el vacío con ojos apagados, se sobresaltó al escuchar aquella voz que parecía venir de otro mundo. Algo se movió en su pecho, algo que había estado dormido durante años, y sin saber por qué, se acercó a la ventana para ver de dónde provenía aquel canto milagroso. Desde las alturas divisó a la joven doncella en el jardín, con su vestido sencillo y su capa tejida, cantando bajo el lucero con los ojos cerrados y una expresión de paz absoluta en el rostro. El príncipe sintió que algo se quebraba dentro de él, como si un dique que hubiera contenido un mar de emociones durante demasiado tiempo finalmente cediera, y por primera vez en años una lágrima rodó por su mejilla. Esa noche, cuando Estrella terminó su canto, el príncipe no pudo dormir, pues su mente no dejaba de revivir cada nota, cada palabra de aquella canción que había penetrado hasta lo más profundo de su ser. A la mañana siguiente, pidió a su padre que la joven volviera a cantar la noche siguiente, y el rey, viendo un destello de vida en los ojos de su hijo, que no había visto en años, accedió lleno de júbilo. Así comenzó un ritual que se repetiría cada noche durante todo un ciclo lunar. Estrella cantaba bajo el lucero y el príncipe escuchaba desde su torre, sintiendo cómo poco a poco la melodía iba disolviendo la oscuridad que envolvía su corazón. Con cada canción, Aldebarán sentía renacer en él emociones que creía perdidas para siempre. La capacidad de asombrarse ante la belleza del mundo, el deseo de vivir plenamente cada instante, la esperanza de que mañana podía ser un día mejor que ayer. Pero sucedió que una noche, cuando ya habían transcurrido 28 jornadas de este ritual nocturno, una hechicera malvada que habitaba en las montañas del norte y que envidiaba la felicidad ajena, oyó hablar del prodigio que estaba ocurriendo en el reino. Esta bruja, cuyo corazón era tan negro como sus artes eran poderosas, decidió que no permitiría que el príncipe se curara ni que la doncella siguiera alegrando con su canto a las gentes del lugar. Así que una noche, envuelta en su capa de sombras, descendió de su cueva en lo alto de la montaña y llegó hasta el castillo cuando Estrella se preparaba para su canto nocturno. Escondida entre las sombras del jardín, la hechicera murmuró un conjuro terrible que hizo que las nubes cubrieran el cielo y ocultaran todas las estrellas, especialmente el lucero vespertino que era la fuente de inspiración de la doncella. Cuando Estrella salió al jardín como cada noche y alzó la vista al cielo, un gemido de angustia escapó de sus labios al ver que su amada estrella no brillaba, que todo el firmamento estaba oculto tras un manto de nubes densas y oscuras. Intentó cantar de todas formas, pero su voz salió débil y temblorosa, sin la fuerza ni la belleza de siempre,
pues sin su lucero no podía encontrar la melodía que habitaba en su corazón. El príncipe, esperando ansioso en su torre, sintió una punzada de desesperación al escuchar aquel canto apagado, y temió que la magia que lo había estado sanando se perdiera para siempre. Estrella, con lágrimas rodando por sus mejillas, cayó de rodillas en el jardín y suplicó al cielo que le devolviera su estrella, pues sin ella no podía cumplir con su misión de ayudar al príncipe. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. El príncipe Aldebarán, movido por un impulso que no comprendía, pero que no pudo resistir, abandonó por primera vez en años su torre y descendió corriendo las escaleras de piedra, atravesó los pasillos del castillo y salió al jardín donde la joven lloraba desconsolada. Se arrodilló junto a ella y tomó sus manos entre las suyas, y con voz firme le dijo que no necesitaba escuchar su canto para saber que ella había devuelto la luz a su vida, que en estas semanas había aprendido a ver el mundo con nuevos ojos gracias a ella, y que si las estrellas se habían ocultado, él sería su lucero, él sería la luz que ella necesitaba para volver a cantar. La joven estrella alzó la vista y en los ojos del príncipe vio brillar una luz tan pura y sincera que sintió renacer la esperanza en su pecho. Y cuando el príncipe sonrió por primera vez en años, una sonrisa verdadera que iluminó todo su rostro, Estrella comprendió que la verdadera magia no estaba en las estrellas del cielo, sino en los corazones capaces de amar. En ese momento, la bruja que observaba escondida en las sombras profirió un grito de rabia, pues su hechizo había sido vencido no por otra magia, sino por algo mucho más poderoso, el amor verdadero que acababa de nacer entre la doncella y el príncipe. Y tal fue la fuerza de ese amor que las nubes se disiparon instantáneamente, el lucero vespertino volvió a brillar en el cielo con un resplandor más intenso que nunca, y la hechicera huyó de vuelta a su montaña derrotada, pues sabía que no había conjuro capaz de vencer el poder del amor genuino. Estrella, sintiendo que su voz volvía con renovada fuerza, comenzó a cantar de nuevo, pero esta vez no solo para el príncipe, sino con el príncipe, pues Aldebarán descubrió que él también tenía una voz hermosa que había permanecido silenciada por la melancolía, y juntos crearon una armonía tan perfecta que se dice que esa noche todos en el reino durmieron el sueño más profundo y reparador de sus vidas, y despertaron al día siguiente con el corazón lleno de alegría inexplicable. El rey, al ver a su hijo transformado, radiante de felicidad y vida, supo que el milagro que había esperado durante tanto tiempo finalmente había ocurrido. Bendijo la unión entre el príncipe y la doncella del molino, y se celebró una boda que duró 3 días y 3 noches, con banquetes, músicas y danzas, y por supuesto, con los cantos de Estrella y Aldebarán que se entrelazaban bajo el lucero vespertino cada noche. Cuentan que desde entonces, cada vez que alguien en el reino sentía pesar en el corazón, bastaba con salir a contemplar el lucero vespertino y recordar la historia de la doncella y el príncipe para sentir que la esperanza renacía, pues habían aprendido que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz esperando para guiarnos de vuelta a la alegría. Y así vivieron Estrella y Aldebarán largos años de dicha, gobernando con sabiduría y compasión cuando el viejo rey partió a reunirse con sus antepasados, y su reinado fue recordado como la época dorada en que las canciones y el amor verdadero curaban todos los males. Y colorín colorado, este primer cuento se ha acabado. La voz secreta del río y otros cuentos cuentan que hace mucho tiempo, en una tierra donde los ríos hablaban y los bosques guardaban secretos milenarios, había una aldea pequeña construida a orillas de un gran río de aguas cristalinas que descendía desde las montañas lejanas. Los habitantes de esta aldea vivían de la pesca y de los cultivos que regaban con las aguas generosas del río,
y tenían por costumbre dar gracias cada día al espíritu del agua que, según creían, habitaba en las profundidades de la corriente y velaba por su prosperidad. En aquella aldea vivía una niña llamada Susurro, nombre que le había sido dado porque cuando nació su llanto era tan suave que parecía el murmullo del viento entre las hojas. Y conforme creció, se convirtió en una muchacha curiosa y soñadora que pasaba horas sentada en la orilla del río, escuchando el sonido del agua fluyendo sobre las piedras. Los demás niños se burlaban de ella, diciendo que perdía el tiempo escuchando el río, como si éste pudiera hablarle, pero Susurro no les hacía caso, pues en su corazón sabía que el agua le contaba historias que nadie más podía oír. Sucedió que un verano terrible, cuando Susurro había cumplido 15 años, el sol ardió con tal ferocidad en el cielo que las nubes se alejaron asustadas y no volvieron durante meses. Los campos se secaron, los árboles perdieron sus hojas y lo más terrible de todo fue que el río comenzó a menguar día tras día hasta que su cauce poderoso se convirtió en un hilillo miserable que apenas alcanzaba para saciar la sed de las gentes de la aldea, y mucho menos para regar los cultivos o dar de beber al ganado. La desesperación se apoderó de los aldeanos que veían cómo sus reservas de alimentos disminuían y el hambre comenzaba a acechar. Los ancianos del consejo se reunieron muchas veces intentando encontrar una solución. Algunos propusieron cavar pozos más profundos, otros sugirieron enviar expediciones a buscar otras fuentes de agua, pero todos los intentos resultaron infructuosos. Fue entonces cuando Susurro, observando el hilo de agua que aún corría débilmente por el lecho del río, tuvo una idea que compartió con su abuela, la mujer más anciana de la aldea y guardiana de las historias antiguas. Le contó que desde niña había escuchado al río hablarle en un lenguaje que no era de palabras, sino de sonidos, de ritmos y melodías que le contaban historias del pasado, de las montañas donde nacía, de los viajes que había hecho a través de los siglos. La abuela escuchó atentamente, y cuando la niña terminó de hablar, asintió con gravedad y le reveló un secreto que se transmitía solo entre las mujeres más ancianas de la aldea. El río efectivamente tenía un espíritu guardián, una voz secreta que podía ser escuchada solo por aquellos de corazón puro y oídos atentos. Y si alguien lograba comunicarse con esa voz y entender qué aquejaba al espíritu del agua, quizás podría encontrarse la manera de devolver la abundancia al río. Susurro sintió que un estremecimiento recorría su espalda, pues comprendió que el destino de su aldea podía depender de su extraña habilidad para escuchar lo que otros no podían oír. Esa noche, cuando todos dormían, la muchacha descendió hasta la orilla del río, llevando consigo una pequeña ofrenda de flores silvestres que había recogido en el bosque cercano, las únicas que aún sobrevivían a la sequía. Se sentó sobre una roca lisa donde tantas veces se había sentado de niña y cerró los ojos, concentrando toda su atención en el débil sonido del agua que aún fluía. Al principio no escuchó más que el murmullo casi imperceptible de la corriente moribunda, pero poco a poco, conforme su mente se aquietaba y su respiración se acompasaba al ritmo del agua, comenzó a percibir algo más. Una voz tan antigua como las montañas mismas, un susurro que venía de lo más profundo del lecho del río y que hablaba en un lenguaje que ella comprendía sin saber cómo. La voz le contó una historia de tiempos remotos, cuando el río era joven y poderoso, nacido del llanto de una diosa de las montañas que había perdido a su hijo en una batalla entre los dioses antiguos. El espíritu del río le explicó que durante siglos había fluido libremente, nutriendo la tierra y dando vida a todo lo que tocaba, pero que hacía ya muchos años los hombres habían olvidado honrarle con las antiguas ceremonias. Habían dejado de cantar las canciones sagradas que mantenían vivo el pacto entre el espíritu del agua y los mortales,
y sin esas canciones, sin ese recuerdo constante de gratitud y reverencia, su fuerza se había ido debilitando hasta que finalmente, agotado y olvidado, apenas tenía energía para seguir fluyendo. Susurró, escuchó toda la historia con el corazón encogido, sintiendo la tristeza infinita del espíritu del agua, y cuando la voz terminó de hablar, la muchacha preguntó con reverencia qué podía hacerse para restaurar el pacto antiguo y devolver la fuerza al río. La voz le respondió que debía encontrar la canción perdida, aquella que las primeras habitantes de estas tierras habían cantado al río en agradecimiento por sus dones, una canción que se había perdido en las brumas del tiempo, cuando los viejos murieron sin transmitirla a los jóvenes que estaban demasiado ocupados con sus quehaceres como para prestar atención a las tradiciones antiguas. Pero la voz también le dijo que la canción aún vivía, grabada en las piedras más antiguas del lecho del río, aquellas que habían estado allí desde el principio de los tiempos, y si Susurro tenía el valor de sumergirse en las aguas y encontrar esas piedras, podría escuchar la melodía que contenían y aprenderla para cantarla de nuevo. La joven no dudó ni un instante, pues aunque el agua estaba helada y la profundidad era considerable incluso con el nivel bajo del río, sabía que esta era su misión y que el destino de su pueblo dependía de su valentía. Se despojó de su capa y sus zapatos, respiró hondo 3 veces para llenarse de coraje y se sumergió en las aguas frías del río. La corriente, aunque débil, aún tenía fuerza suficiente para arrastrarla hacia las profundidades, pero Susurro nadó con determinación siguiendo un instinto que parecía guiarla hacia el lugar correcto. Descendió más y más hasta que sus pulmones comenzaron a arder pidiendo aire, pero justo cuando pensaba que tendría que regresar a la superficie, vio en el fondo un círculo de piedras enormes cubiertas de musgo luminiscente que brillaba con una luz verdosa en la oscuridad del agua. Se acercó a ellas y posó sus manos sobre la piedra más grande, y en ese instante una descarga de energía recorrió todo su cuerpo, y su mente se llenó de imágenes, de voces antiguas cantando una melodía, de una belleza tan abrumadora que las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con el agua del río. La canción hablaba del ciclo eterno de la vida, del agua que desciende de las montañas, que nutre los valles, que se une al mar y vuelve a las nubes para caer de nuevo como lluvia sobre las cumbres nevadas. Un ciclo sin fin que conectaba todas las cosas vivas en una danza cósmica de nacimiento, muerte y renacimiento. Susurro memorizó cada nota, cada palabra de aquella canción ancestral, y cuando sus pulmones ya no pudieron resistir más, se impulsó hacia la superficie con la melodía resonando en cada célula de su ser. Emergió del agua tosiendo y jadeando, pero con una luz de triunfo en los ojos, pues sabía que había encontrado lo que buscaba. Se arrastró hasta la orilla y allí, temblando de frío pero ardiendo de emoción, comenzó a cantar la canción del río, aquella melodía que había estado perdida durante generaciones. Su voz, que siempre había sido suave como un susurro, se transformó en algo poderoso y resonante que llenó el valle entero, despertando a todos los habitantes de la aldea que salieron de sus casas asombrados preguntándose qué prodigio estaba ocurriendo. Conforme Susurro cantaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Las aguas del río empezaron a crecer, primero lentamente, luego con más fuerza, como si 1000 manantiales se hubieran abierto simultáneamente en las montañas lejanas. El hilillo de agua se convirtió en un arroyo, el arroyo en un torrente, y el torrente finalmente en el río poderoso y generoso que había sido antaño. Los aldeanos, comprendiendo que estaban presenciando un milagro, se arrodillaron en las orillas y comenzaron a dar gracias con lágrimas de alegría rodando por sus rostros.
La muchacha cantó durante toda la noche, repitiendo la canción ancestral una y otra vez, hasta que el sol salió por el horizonte iluminando un paisaje transformado. Los campos habían reverdecido como por arte de magia, los árboles habían recuperado su follaje, y el río fluía majestuoso y abundante como no se le había visto en décadas. Cuando finalmente Susurro terminó de cantar, exhausta pero feliz, la abuela se acercó a ella y la abrazó con lágrimas en los ojos, diciéndole que había salvado no solo a la aldea, sino que había restaurado el antiguo pacto entre los humanos y el espíritu del agua. Un pacto que ahora deberían honrar cantando la canción del río cada año en la fiesta del solsticio de verano. Desde aquel día, Susurro fue considerada la guardiana del río y la maestra de la canción sagrada, y enseñó la melodía a todos los niños de la aldea para que nunca más se perdiera. Se dice que el río prosperó como nunca antes, que sus aguas siempre fueron abundantes y cristalinas, y que aquellos que se acercaban a sus orillas con respeto y amor podían escuchar, si prestaban verdadera atención, la voz secreta del río susurrando historias de tiempos antiguos y venideros. Y Susurro vivió largos años honrada y querida por todos. Y cuando llegó su hora de partir de este mundo, su espíritu se fundió con las aguas del río para convertirse ella misma en parte de la canción eterna del agua. Y colorín colorado, este segundo cuento se ha acabado. La pastora de las estrellas tardías. Pues, Señor, érase que se era en un tiempo muy lejano, cuando el cielo y la tierra aún conversaban como viejos amigos, un pequeño pueblo enclavado en una meseta alta, donde el aire era tan puro que se decía que respirarlo alargaba la vida de los hombres. En este pueblo vivía una joven pastora llamada Luna, a quien habían puesto ese nombre porque había nacido en la noche de luna llena más brillante que se recordaba en generaciones, y que desde niña mostró una extraña afinidad con el cielo nocturno. Mientras otros niños temían a la oscuridad, Luna la acogía como una amiga, y pasaba las noches en el campo cuidando las ovejas de su familia y contemplando las estrellas que brillaban sobre su cabeza como diamantes esparcidos sobre terciopelo negro. Tenía la joven un don peculiar que nadie más en el pueblo poseía. Podía predecir el tiempo observando las estrellas. Sabía cuándo vendría la lluvia por el titilar de ciertas constelaciones. Podía anticipar las heladas por el brillo de la estrella polar, y adivinaba las mejores épocas para sembrar y cosechar, siguiendo los ciclos de las estrellas errantes que los sabios llamaban planetas. Los pastores y agricultores del pueblo pronto aprendieron a consultar a Luna antes de tomar decisiones importantes, y ella siempre les aconsejaba sabiamente guiada por lo que leía en el libro infinito del firmamento. Pero había un misterio que atormentaba a la joven pastora cada noche, cuando todas las demás estrellas ya brillaban en sus posiciones. Había 3 estrellas en particular que aparecían siempre tarde, justo antes del amanecer, cuando ya el resto del rebaño celeste estaba a punto de retirarse ante la llegada del sol. Estas estrellas tardías, como Luna las llamaba, brillaban con una luz especialmente melancólica, y la muchacha sentía que había una historia detrás de su retraso perpetuo, una historia que anhelaba conocer, pero que no sabía cómo descubrir. Una noche del solsticio de invierno, la noche más larga del año, Luna decidió que intentaría permanecer despierta hasta el último momento posible para hablar con las estrellas tardías si es que éstas quisieran responderle. Envuelta en su capa más gruesa de lana de oveja, con un brasero pequeño para mantener el calor, se sentó en la colina más alta del pueblo y esperó. Vio salir todas las constelaciones conocidas, vio brillar la Vía Láctea como un río de luz atravesando el cielo, vio pasar meteoros fugaces dejando estelas brillantes en su camino, y finalmente, cuando ya el horizonte comenzaba a clarear,
Con los primeros indicios del alba, aparecieron las 3 estrellas tardías, formando un triángulo perfecto justo sobre su cabeza. Luna alzó su vista hacia ellas y con voz clara y respetuosa les preguntó por qué siempre llegaban tarde, por qué no brillaban con las demás en la plenitud de la noche, qué pena las aquejaba que podía leerse en su luz triste. Para su asombro, las estrellas respondieron. Sus voces eran como campanillas de plata tintineando en la brisa, y le contaron su historia. Hace eones, cuando el mundo era joven y las estrellas aún aprendían sus caminos por el cielo, ellas 3 habían sido hermanas, las hijas más jóvenes de la madre noche y el padre tiempo, y como hermanas que eran inseparables y jugaban eternamente en el firmamento, haciendo que sus luces danzaran en patrones hermosos que maravillaban a dioses y mortales por igual. Pero un día, las hermanas cometieron una travesura terrible. En su juventud y despreocupación, descendieron demasiado cerca de la tierra y con sus brillos despertaron a todos los animales nocturnos a medianoche, haciéndoles creer que ya había amanecido, lo cual causó un caos enorme en el orden natural del mundo, pues los búhos cazaron durante el día y se quedaron ciegos por el sol. Los gatos nocturnos salieron a la luz y fueron presa fácil de las águilas, y muchos otros desastres ocurrieron por culpa de su imprudencia. La madre noche, furiosa por la irresponsabilidad de sus hijas, las castigó condenándolas a llegar siempre tarde al cielo nocturno, solo pudiendo brillar en esas últimas horas antes del alba, cuando su luz ya no podía causar confusión entre las criaturas de la noche, y les dijo que solo podrían liberarse de este castigo si encontraban a un mortal de corazón puro que estuviera dispuesto a interceder por ellas ante el consejo de las estrellas mayores que gobernaban el firmamento. Durante incontables siglos, las 3 hermanas habían brillado en su exilio temporal, llegando tarde cada noche y retirándose antes que las demás, esperando que algún día alguien las escuchara y les ofreciera ayuda. Pero nadie excepto Luna había mostrado verdadero interés en ellas, ni les había hablado directamente. La joven pastora escuchó toda la historia con el corazón conmovido, y sin pensarlo 2 veces ofreció su ayuda, pues le parecía injusto que las hermanas siguieran pagando por un error cometido en su juventud hacía tanto tiempo. Las estrellas, agradecidas y emocionadas, le explicaron que para interceder por ellas ante el consejo de las estrellas mayores, Luna debía realizar un viaje hasta la montaña más alta del mundo, aquella cuya cima tocaba el cielo mismo, y allí, en la noche del próximo solsticio de verano, cuando el consejo se reuniera, debía presentar su petición de clemencia. La pastora aceptó sin vacilar, aunque sabía que el viaje sería largo y peligroso, pues la montaña que tocaba el cielo estaba a muchas jornadas de distancia y el camino estaba plagado de peligros. Cuando amaneció, Luna regresó al pueblo y contó a su familia su intención de emprender este viaje. Su madre lloró y su padre intentó disuadirla, pero la joven les explicó que sentía en su corazón que este era su destino, que las estrellas habían confiado en ella y no podía fallarles. Finalmente, viendo su determinación, su familia le dio su bendición y le prepararon provisiones para el camino: pan, queso, frutos secos y un odre de agua del pozo sagrado que había en el centro del pueblo. Luna partió al día siguiente, llevando también su cayado de pastora y su fiel perro guardián, que se llamaba Trueno por lo rápido que corría. Durante meses viajó atravesando valles y cruzando ríos, subiendo colinas y descendiendo barrancos, y en su camino enfrentó múltiples pruebas. Primero tuvo que cruzar el bosque de las sombras donde los árboles estaban tan juntos que no entraba la luz del sol, y criaturas extrañas acechaban entre las raíces retorcidas. Pero Luna no sintió miedo, pues recordó que siempre había amado la oscuridad.
y cantó canciones antiguas que su abuela le había enseñado hasta que las criaturas del bosque, encantadas por su voz pura, no solo la dejaron pasar, sino que le ofrecieron un manto tejido con hilos de luna que la protegería del frío en las alturas. Después tuvo que atravesar el desierto de las ilusiones, donde el sol ardiente creaba espejismos que confundían a los viajeros, haciéndoles caminar en círculos hasta morir de sed. Pero Luna simplemente cerró los ojos y se guió por el susurro del viento que le hablaba de la dirección correcta. Y su perro Trueno, con su olfato prodigioso, la condujo por el camino seguro hasta que llegaron a un oasis escondido donde descansaron y recuperaron fuerzas. Finalmente llegó a las faldas de la montaña que tocaba el cielo y comenzó el ascenso más difícil de todos. La montaña era tan alta que las nubes quedaban a media altura, y conforme subía el aire se hacía más delgado y cada paso requería un esfuerzo sobrehumano. Hubo momentos en que Luna pensó que no podría continuar, que sus piernas no la sostendrían ni un paso más, pero entonces miraba hacia arriba y veía brillar en la distancia a sus 3 estrellas, las hermanas tardías que confiaban en ella, y encontraba nuevas fuerzas para seguir adelante. Tardó 7 días y 7 noches en alcanzar la cima, y cuando finalmente llegó, exhausta pero triunfante, se encontró en un lugar donde la tierra y el cielo se encontraban, un espacio liminal donde todo era posible. Esperó allí hasta que llegó el solsticio de verano, la noche más corta del año, y entonces vio cómo el cielo se llenaba no solo de las estrellas visibles desde la tierra, sino de miles y miles de estrellas que normalmente permanecían ocultas, todas reunidas en un gran círculo para el consejo. En el centro del círculo estaban las estrellas mayores, 7 astros de un tamaño y brillo que eclipsaba a todos los demás, y una voz atronadora que parecía venir de todas partes. A la vez, preguntó quién era el mortal que se atrevía a ascender a ese lugar sagrado. Luna, temblando pero decidida, se adelantó y con voz firme explicó que venía a interceder por las 3 hermanas tardías. Les contó cómo había llegado a conocer su historia. Les habló de la injusticia de un castigo tan prolongado por un error cometido hacía tanto tiempo, y les suplicó que consideraran levantar la maldición para que las 3 hermanas pudieran finalmente brillar con las demás en la plenitud de la noche. Su discurso fue tan elocuente y sincero que las estrellas mayores quedaron impresionadas, pues rara vez un mortal demostraba tal compasión y valentía, y después de deliberar en un lenguaje de luz que Luna no podía comprender, anunciaron su decisión. El castigo de las hermanas tardías sería levantado, pero con una condición: Luna debía aceptar convertirse en la guardiana del pacto entre las estrellas y los mortales, y cada noche debía mirar al cielo y contar las historias de las estrellas a quien quisiera escucharlas, manteniendo viva la conexión entre el cielo y la tierra. La joven pastora aceptó jubilosa, pues era exactamente lo que su corazón deseaba hacer. En ese momento, las 3 hermanas estrella descendieron hasta donde Luna estaba y la envolvieron en su luz, y ella sintió cómo su propio ser se transformaba. Como parte de la esencia estelar, pasaba a habitar en ella, haciéndola inmortal, para que pudiera cumplir su promesa por toda la eternidad. Cuando Luna descendió de la montaña, había cambiado. Su cabello brillaba con destellos plateados, como si tuviera estrellas enredadas en cada mechón. Sus ojos reflejaban la profundidad del cosmos, y su voz, cuando hablaba, tenía el timbre musical de las esferas celestes. Regresó a su pueblo donde fue recibida con asombro y alegría, y desde entonces, cada noche se sentaba en la misma colina donde había hablado por primera vez con las estrellas tardías, y allí contaba historias a quien viniera a escucharla, historias del cielo y de la tierra.
de tiempos pasados y futuros, manteniendo vivo el vínculo entre los mortales y el firmamento. Y las tres hermanas estrella, liberadas por fin de su castigo, brillaban ahora en medio de la noche junto a todas las demás. Pero nunca olvidaron a la pastora que las había salvado, y cada vez que Luna alzaba la vista al cielo, ellas brillaban con especial intensidad solo para ella, como un guiño cómplice entre amigas eternas. Y colorín colorado, este tercer cuento se ha acabado. El zapato de Nieve Blanca y otros cuentos cuentan que hace mucho tiempo, en un reino donde el invierno duraba 9 meses del año y el verano apenas 3, vivía una princesa llamada Nieve Blanca, no por el color de su piel que era morena como la madera de cerezo, sino por su pasión por la nieve que caía copiosamente en su reino desde el otoño hasta la primavera. Desde niña, Nieve Blanca había mostrado una fascinación por los cristales de hielo, por los copos que danzaban en el aire antes de posarse suavemente sobre la tierra, y había desarrollado la extraña habilidad de crear figuras y esculturas de hielo con solo tocar la nieve con sus manos desnudas, como si el elemento frío le obedeciera de forma natural. El rey y la reina, sus padres, observaban este don con una mezcla de orgullo y preocupación, pues aunque las creaciones de su hija eran hermosas más allá de toda descripción, temían que su conexión tan íntima con el invierno fuera en realidad una maldición disfrazada de bendición. Sucedió que cuando Nieve Blanca cumplió 18 años, sus padres decidieron que había llegado el momento de que se casara, y como era costumbre entre las familias reales, organizaron un gran baile al que invitaron a príncipes de todos los reinos vecinos para que la princesa pudiera conocerlos y elegir un esposo. La joven aceptó con resignación, pues aunque no tenía particular interés en casarse, entendía que era su deber para con el reino asegurar la línea sucesoria. La noche del baile llegó. El gran salón del palacio estaba decorado con tapices de seda y arañas de cristal que reflejaban la luz de 1000 velas. Los músicos afinaban sus instrumentos en un rincón y las mesas estaban cargadas con los manjares más exquisitos. Los príncipes invitados eran todos apuestos y bien educados. Vestían ropajes lujosos y cada uno intentaba impresionar a la princesa con sus talentos. Uno recitaba poesía, otro mostraba su destreza con la espada, un tercero hablaba de las riquezas de su reino. Pero Nieve Blanca, aunque era cortés con todos, no sentía ninguna chispa de interés o conexión con ninguno de ellos, pues todos parecían amar el calor del verano, las cacerías en días soleados, los banquetes al aire libre, y ninguno comprendía su amor por el invierno y la nieve. Desanimada y sintiéndose incomprendida, la princesa se escabulló del salón cuando nadie la miraba, y salió al jardín del palacio, donde la nieve caía suavemente bajo la luz de la luna llena. Se sentó en un banco de piedra helada y lloró lágrimas silenciosas de frustración, preguntándose si alguna vez encontraría a alguien que la comprendiera verdaderamente. Fue entonces cuando escuchó el crujido de pasos sobre la nieve y alzó la vista para ver acercarse a una figura envuelta en una capa de viaje cubierta de escarcha. Al principio pensó que era uno de los príncipes que la había seguido, pero cuando la figura se acercó más y bajó la capucha de su capa, Nieve Blanca vio que no era un príncipe, sino un joven artesano de rostro honesto y ojos color del hielo glaciar que brillaban con una luz interior. El joven se disculpó por interrumpir su soledad, explicando que era un fabricante de zapatos que había viajado desde muy lejos, trayendo un regalo especial para la princesa, un zapato que había tardado 1 año entero en crear y que esperaba fuera digno de sus pies reales. Intrigada, Nieve Blanca le pidió que le mostrara ese zapato, y el artesano sacó de su bolsa una caja de madera tallada que al abrirse reveló el zapato más extraordinario que la princesa había visto jamás.
Estaba hecho enteramente de cristales de hielo perfectamente entrelazados, pero no se derretía, pues había sido encantado con una magia antigua para permanecer eternamente congelado sin importar la temperatura. Y cuando la luz de la luna lo tocaba, brillaba con todos los colores del arco iris, como si contuviera dentro de sí toda la belleza del invierno. La princesa tomó el zapato con manos temblorosas y preguntó al artesano cómo era posible que hubiera creado algo tan maravilloso. Y él respondió con voz suave que él también tenía un don especial. Podía hablar con el invierno y pedirle que le concediera dones, y que había pasado un año entero en lo más alto de las montañas nevadas, rogando al espíritu del invierno que le permitiera crear un zapato digno de la única persona en el mundo que realmente amaba la nieve tanto como él. Nieve Blanca sintió que su corazón daba un vuelco, pues finalmente había encontrado a alguien que la comprendía, alguien que compartía su pasión por el invierno y que podía ver la belleza donde otros solo veían frío y desolación. Le preguntó su nombre, y él respondió que se llamaba Boreas, como el viento del norte, pues había nacido durante la tormenta de nieve más feroz que se recordaba en su aldea natal. Los dos comenzaron a conversar y descubrieron que tenían tanto en común que las horas pasaron sin que se dieran cuenta. Hablaron de las formas infinitas que adoptaban los copos de nieve, de la música que hacía el hielo al quebrarse en los lagos congelados, de la paz absoluta de un bosque cubierto por un manto de nieve recién caída, y cuando finalmente el alba comenzó a clarear el cielo, ambos sabían que habían encontrado en el otro no solo a un alma gemela, sino al amor verdadero. Sin embargo, su felicidad se vio ensombrecida cuando recordaron que Nieve Blanca era una princesa destinada a casarse con un príncipe de sangre noble, no con un humilde artesano sin título ni fortuna. Con el corazón encogido, se despidieron prometiendo que nunca olvidarían esa noche mágica que habían compartido. Boreas regresó a su lejana aldea y Nieve Blanca volvió al palacio donde sus padres, preocupados por su desaparición durante el baile, la esperaban ansiosos. Cuando le preguntaron si había elegido un esposo entre los príncipes invitados, ella negó con la cabeza y les contó toda la verdad sobre el artesano que había creado el zapato de hielo y sobre cómo había encontrado en él el amor verdadero. El rey y la reina se miraron consternados, pues aunque querían la felicidad de su hija, las leyes del reino eran claras y no permitían que una princesa se casara fuera de la nobleza. Pero Nieve Blanca no era de las que se rendían fácilmente, y les propuso un desafío. Dejaría el zapato de hielo en el salón del trono y convocarían a todos los hombres solteros del reino, nobles y plebeyos por igual, y aquel cuyo pie encajara perfectamente en el zapato mágico sería su esposo, sin importar su origen o condición. Los reyes, viendo que su hija no aceptaría ninguna otra solución, accedieron a regañadientes y enviaron heraldos por todo el reino anunciando el desafío. Durante semanas, cientos de hombres acudieron al palacio para probar el zapato de hielo, príncipes con pies demasiado grandes, nobles con pies demasiado pequeños, comerciantes, soldados, granjeros. Todos intentaron calzarse el zapato, pero ninguno lo logró, pues el zapato parecía tener vida propia y se encogía o agrandaba para no encajar con nadie. Nieve Blanca esperaba cada día con el corazón en un puño, rogando que Boreas se enterara del desafío y viniera a probar suerte, pero las semanas pasaban y él no aparecía. Finalmente, cuando ya casi todos los hombres del reino habían probado el zapato sin éxito y los reyes estaban a punto de declarar el desafío fallido, apareció en las puertas del palacio un viajero cubierto de nieve y hielo que había cruzado medio reino a pie para llegar. Era Boreas, que solo se había enterado del desafío cuando un mercader de paso
le contó la historia en su remota aldea, y había partido de inmediato sin descanso, viajando día y noche para llegar antes de que fuera demasiado tarde. Cuando entró en el salón del trono, sucio y exhausto del viaje, los nobles presentes murmuraron con desdén, preguntándose qué hacía un mendigo vagabundo atreviéndose a presentarse ante la realeza. Pero Nieve Blanca se levantó de su trono, con los ojos brillando de esperanza, y ordenó que se le permitiera probar el zapato. Boreas se acercó al sitial donde reposaba el zapato de hielo sobre un cojín de terciopelo, y cuando extendió su pie descalzo, el zapato brilló con una luz cegadora y se deslizó en su pie como si hubiera sido hecho específicamente para él, encajando con tal perfección que parecía haber sido parte de su cuerpo desde siempre. Un murmullo de asombro recorrió el salón y Nieve Blanca corrió a abrazar a Boreas mientras lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas. El rey y la reina, viendo que el destino había hablado y que no podían oponerse a la magia que había unido a su hija con el artesano, dieron su bendición a la unión y se celebró una boda que duró una semana entera, con festividades que incluían esculturas de hielo, danzas sobre lagos congelados y un banquete servido en platos hechos de nieve prensada que no se derretía. Nieve Blanca y Boreas gobernaron juntos cuando llegó su turno, y su reinado fue conocido como la Época de Cristal, pues juntos embellecieron el reino con creaciones de hielo tan magníficas que viajeros de tierras lejanas venían solo para contemplarlas. Construyeron un palacio de invierno hecho enteramente de hielo transparente, donde los rayos del sol creaban arcoíris que danzaban por las paredes. Establecieron una escuela donde enseñaban a otros a trabajar con la nieve y el hielo como medium artístico, y cada año organizaban un festival invernal donde se premiaba a los mejores artistas del hielo del mundo conocido. Y aunque el zapato de hielo había cumplido su propósito de unir a los amantes, Nieve Blanca lo guardó en un relicario especial en el corazón del Palacio de Invierno, y se dice que todavía brilla allí hasta el día de hoy. Un recordatorio eterno de que el amor verdadero encuentra siempre su camino sin importar los obstáculos, y de que los dones más grandes a menudo vienen en los paquetes más inesperados. Y colorín colorado, este cuarto cuento se ha acabado. Y así, queridos soñadores, llegamos al final de nuestro viaje por estos reinos encantados, donde la magia vive en cada rincón y el amor verdadero siempre triunfa sobre la adversidad. Habéis escuchado esta noche 4 historias que nos enseñan lecciones valiosas. La historia de Estrella nos mostró que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay una luz esperando para guiarnos. La historia de Susurro nos recordó que debemos honrar y respetar la naturaleza que nos sustenta. La historia de Luna nos enseñó que la compasión y la valentía pueden cambiar destinos incluso celestiales. Y la historia de Nieve Blanca nos demostró que el amor verdadero no conoce barreras de clase ni de condición. Todas estas heroínas compartieron cualidades que las hicieron especiales: la capacidad de escuchar lo que otros no pueden oír, la valentía de seguir su corazón incluso cuando el camino era incierto, y la generosidad de usar sus dones para ayudar a otros. Mientras os preparáis para entregaros al sueño, llevad con vosotros estas lecciones. Recordad que dentro de cada uno de vosotros habita la misma magia que animaba a nuestras heroínas, la magia de la bondad, de la perseverancia, del amor incondicional y de la esperanza inquebrantable. El mundo está lleno de maravillas, esperando ser descubiertas por aquellos que tienen ojos para ver más allá de lo obvio y corazones abiertos para recibir los dones que el universo nos ofrece constantemente. Ahora cerrad los ojos, respirad profundo y deja que el sueño te lleve lejos, a esos reinos donde todo es posible,
donde los ríos hablan y las estrellas descienden para conversar con los mortales, donde el amor verdadero siempre encuentra su camino y donde cada final es en realidad un nuevo comienzo. Que descanséis en paz, envueltos en mantos de sueños dulces, y que al despertar mañana lo hagáis con el corazón renovado y el espíritu fortalecido por estas historias ancestrales que han viajado a través del tiempo para llegar hasta vosotros. Y colorín colorado, todos estos cuentos se han acabado, pero las historias que viviréis en vuestros sueños apenas están comenzando. Hasta mañana, soñadores, hasta nuestro próximo encuentro en este espacio mágico donde las palabras tejen realidades y los cuentos de hadas nunca mueren. Buenas noches, dulces sueños, y que los ángeles de la noche velen vuestro descanso.